Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la clase de hoy, que estamos a 2 de febrero del 2020. Son las 7:04 de la noche y vamos a empezar la clase de geografía. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, hijo. Este, Antes de empezar, me acuerdan cuando acabe la clase ahí en el grupo que haga una infografía para que ustedes puedan avisarle a sus hermanos, si es que tienen hermanos, para que ya puedan sacar su ficha. Hola, Jimeri, ¿cómo estás? Que puedan sacar su ficha para inscribirse al Aarón Merino, ya se puede hacer esto, y los que tienen hermanos tienen más posibilidades de meter a su hermano a la escuela, ¿sale? Entonces ya una vez que ya les dije esto, vamos a empezar porque estuvo extensa esta semana. Bueno, vamos a hablar acerca de, espérenme tantito, vamos a poner que no puedan, acá alguien anda rayoneando, eso yo, ya. Entonces vamos a hablar de la clase de esta semana. Bueno, lo que están viendo las maestras es muy importante ahorita en lo que está saliendo en lo de Aprende en Casa. Es un tema muy, muy interesante porque tiene que ver con cómo está creciendo la población de México y de todo el mundo. Entonces, pues las maestras, pues incluso me ha estado gustando estas clases porque las maestras son muy buenas las que están saliendo y están haciendo equipo para tratar de explicar un tema que es complicado y este tema es difícil. Entonces, están haciendo equipo para tener una mejor explicación. Ahora, por ejemplo, de los conceptos que no deben de olvidar, estos son básicos y tienen que manejarlos siempre. Si pueden sacarle una foto a esta pantalla y también después meterlos en su libreta, si es que no los apuntaron, estos son básicos. La fecundidad es el número promedio de hijos que tienen las mujeres, o sea que hay mujeres aquí en México, por ejemplo, viene la tabla, que en promedio las mujeres tienen un poquito más de 2 hijos, una mujer en México. En Italia, una mujer tiene menos de 2 hijos. En China, menos de 2 hijos. En Angola casi tienen 6 hijos por mujer, o sea que es un país que tiene una fecundidad muy, muy alta. Y la mortalidad es el número de defunciones que hay en un periodo de tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en Angola, pues tienen también una natalidad muy alta. Eh, Tienen muchos hijos aquí. México, pues tiene en promedio 19 por cada 1,000 habitantes cada año, parecido al mundo. En cambio, en Angola son 42 por cada 1,000, o sea que tienen más de el doble de los que tienen aquí en México. En China tienen 13 de cada 1,000, Italia 8. Y la tasa de mortalidad es cuántas personas se mueren, aquí es por cada 1,000. En el mundo se mueren 8 de cada 1,000 cada año, en Angola 9 de cada 1,000, en China 7 de cada 1,000, en Italia 11 de cada 1,000 y en México 5 de cada 1,000, ¿sale? Entonces esa es la población. Espérame tantito. Vamos a aceptar, Alan. El crecimiento natural es como hay países que crecen. Por ejemplo, el mundo está creciendo a un 11 de cada 1,000 cada año. En Angola hay 33, en China 6. En Italia vamos a ver que es al revés, no tiene crecimiento, al contrario, está bajando su población. Y en México tiene un crecimiento también de 14 de cada 1,000, ¿sale? Entonces, la tasa de crecimiento aquí viene en qué porcentaje está creciendo anualmente. México en promedio está creciendo 1.3, en Italia no está creciendo, al contrario está reduciendo la población 0.2, en China crecen poco, pero crece, pero son muchos chinos. En Angola está aumentando mucho, 3.4%. Aquí, ¿qué significa? Lo que también quería, esto viene también en su libro en la página 114.
que en Angola en 30 años van a duplicar su población. O sea, si siguen en esa tasa de crecimiento, en 30 años van a tener el doble de lo que tienen de población en la actualidad. Y en el mundo se está creciendo 1.2%, ¿sale? Pues aquí en México me está poniendo uno de sus compañeros que no paran de tener hijos, pues ya le bajamos. Ahorita vamos a ver la gráfica, Yasmin. Vamos a ver la gráfica de cómo México... antes podía decir unas cosas, pero ahora como me están grabando no puedo. Entonces ya le sacaron foto esta, ¿verdad? Pónganme aquí en el chat si ya le sacaron foto. Entonces estos conceptos son importantes. Fecundidad, mortalidad y tasa de crecimiento poblacional, ¿sale? Aquí me están poniendo ya que ya le sacaron foto, Alan ya, Abril ya, Jennifer ya, Dayanara ya, Aris Delcy ya, Sebastián ya, Alison ya, ¿sale? Bueno, entonces pasamos a la que sigue. Estos conceptos también son importantes, estos tres que vienen acá. Esperanza de vida es número de años que viven las personas en promedio en un país o en una región. Aquí también estábamos viendo, las maestras lo explicaron muy bien, que México pues no es ni de los países que menos viven, ni de los que más viven. Hay lugares como Australia, que fue donde sacaron las profesoras, que es el país donde viven más las personas, viven en promedio 82 años, todas las personas. Aquí en México estamos entre los 73, 75 años más o menos. La migración se da hacia los países con un desarrollo económico. La gente pues se va a los lugares donde va a haber mejor empleo, mejores condiciones. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene el 46% de migración, o sea que tiene personas de otras partes del mundo, casi la mitad. Alemania tiene el 12% de migrantes, Arabia Saudita el 10%, Reino Unido 8.5%, los Emiratos Árabes el 8%, Canadá casi el 8%, igual que Francia, Australia el 7% y España casi el 6%. Y la natalidad es el número de nacimientos en un periodo determinado, que ahora sí era lo que me estaban diciendo hace rato, que de los que no paran de tener hijos, o sea, estos países, Nigeria, República Democrática del Congo, Tanzania, Uganda, Afganistán y la India, son los países donde las mujeres están teniendo una gran cantidad de hijos y tienen una alta tasa de natalidad, ¿sale? Entonces, esto es importante. Aquí quiero que vean las dos cosas. Este lado son los países donde más hay altas tasas de natalidad y en este lado son los países que más tienen migración. Estos países, si se dan cuenta, pues todos ellos son países importantes, son países que tienen una economía desarrollada e incluso pues casi todos nosotros tenemos familiares en Estados Unidos, ¿no? Todos tenemos un familiar en Estados Unidos, que se fue por diversas formas, legal o ilegal, pero tenemos familiares viviendo allá, ¿sale? Ahora, esto sí es muy, muy importante. Antes de que avance esto, voy a la tabla que Yasmín me decía. Esta es la tabla de crecimiento de México. Si se dan cuenta, aquí está México en el año 1895. Hace 125 años México tenía 12.7 millones de personas. Y en 125 años, somos 10 veces más la cantidad de personas que éramos hace 125 años. O sea que en 125 años aumentamos en 10 nuestra población. ¿Sale? Entonces quiero que vean a partir de acá cómo está la gráfica de México. Incluso si se dan cuenta del 1910 a 1920, redujo la población. ¿Por qué redujo la población? Porque hubo la Revolución Mexicana, hubo muchos muertos, hubo guerra, heridos, personas que quedaron discapacitadas. Y en la Revolución Mexicana, que duró 10 años, pues hubo una gran cantidad de pérdida de vidas y no creció la población. Al contrario, disminuyó 1 millón por los muertos que hubo. Entonces, en 10 años. Pero a partir de 1921, miren, la gráfica se va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba.
Hasta que por estos años de 1970, que lo que también su compañera Yasmín me decía, que no dejaban de tener hijos, aquí ya se dieron cuenta que le estábamos teniendo muchos hijos, porque pasamos que en lo que son 40 años, a aumentar en 3 nuestra población, o sea, en triplicar nuestra población en 40 años. Y nos dimos cuenta que pues no podíamos seguir teniendo estas altas tasas de natalidad que está acá. Entonces, crecía mucho la población mexicana y de todas las, bueno, en este caso, pues, ¿por qué crece la población? Porque por las creencias religiosas, políticas de población, por no había información y métodos anticonceptivos, y proyectos de vida, o sea que a veces, pues desafortunadamente tenemos las abuelitas de ustedes o bisabuelitas, pues pues era difícil, no tenían a veces la oportunidad de estudiar, no tenían la oportunidad a veces de ir a la escuela, tenían 12 hijos, 8 hijos, 10 hijos. A ver, quiero que me pongan aquí en el chat cuántos hijos tuvieron sus abuelitas y sus bisabuelitas, si es que saben, ¿sale? De los dos lados. Pónganme aquí en el chat. Ajá, por ejemplo, los papás también les costó estudiar la prepa, pero más sus abuelitas y sus bisabuelitas. Pónganme aquí en el chat. ¿Cuántos tuvo una y cuántos tuvo? Una, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero dice que mi abuelita tuvo 14. Otra niña me pone que tuvo 5. Otro me dice que su abuelita tuvo 11. Mi abuelita tuvo 7. Uno, esa abuelita sí planificó. Una abuelita tuvo 6 y una nada más tuvo 1. Otra abuelita tuvo 10. No estoy diciendo los nombres porque queda grabado. Mi bisabuelita tuvo 15 y otra abuelita nada más tuvo 4. 6, otra abuelita. Un abuelo de una niña tuvo 8. Otra tuvo 5. Otra 3. Otra abuelita tuvo 6 y una bisabuelita tuvo 3. Mi abuelita tuvo 4. Una abuelita ya tuvo 3 y otra 2. Bueno, esas ya de ser abuelitas jóvenes, ¿vale? Entonces, imaginen, entonces, estas abuelitas y bisabuelitas, como me están poniendo aquí en el chat, fueron las que poblaron este país, que pasaron de 19 millones a 48 millones en 30 años. Aquí, por ejemplo, también dice que su bisabuelita tuvo 12 hijos, ¿sí? Y mi abuelita, yo tuve una abuelita, bueno, mis dos abuelitas, una tuvo 16 hijos y vivieron 15 de ellos y uno se murió. Y después mi otra abuelita tuvo 16 hijos, pero se le murieron 10 que no llegaron a adultos. Y solamente vivieron 6, entonces ese es el detalle, para que vean cómo fue creciendo la población en muy poco tiempo. Esto es importante que lo vean, cómo se fue dando el aumento de la población de México. Y por eso debemos de bajar, se bajó la tasa de natalidad. Aquí pues el país crecía mucho. Quedamos que en 40 años se triplicó la población de México de 1930 a 1970, pero a partir de aquí pues ya fue reduciendo la tasa de natalidad. Entonces las mujeres fueron teniendo menos hijos, pero ya éramos un país con una cantidad grande de personas. Y a pesar de ello, pues miren, del 1970 que ya empieza a haber planificación familiar, que pocos hijos para darles mucho, aún así pasamos en 50 años de aumentar en 70 millones la población de México, ¿sale? O sea que casi la duplicamos en 50 años, ¿no? Entonces, ese es el detalle aquí una de sus compañeras dice que a una de sus abuelitas se le murieron 4 y que sus tíos vivieron con mucha pobreza, sí, hija. Entonces ese es el detalle, lo que dice aquí en esta lámina que viene en nuestro libro en la página 115. Pues a veces tener tantos hijos pues no ayudaba a que tuvieran un proyecto de vida. Incluso hay un señor aquí de San Cristóbal, que no voy a decir el nombre porque qué tal si lo conocen. Dice el señor que tuvo muchos nietos, es un señor ahorita que ya tiene como más de 70 años, ¿no? Y dice, oye, ¿tú cómo le haces para tener tantos hijos? Y dice, ay, pues es re fácil, los grandes mantienen a los chicos, o sea que desafortunadamente no había un proyecto de vida para los hijos, pues a veces los papás tenían a los hijos, no había esta información, y entonces eso hacía
que tuviéramos un crecimiento así de nuestro país, ¿sale? Entonces esto afectó, después el gobierno se dio cuenta y fue pidiéndole a las personas que tuvieran menos hijos, que hubiera planificación familiar, que se hicieran la operación tanto más a las mujeres, pero también se operan a los hombres para que ya no puedan tener hijos. Se aumentó la tasa de, bueno, la tasa de crecimiento del país también sigue aumentando. Y también aumentó bueno, redujo la tasa de mortalidad, las personas empezaron a morir menos, hay mejores condiciones de vida en nuestro país, más medicinas, más cuidados, más atenciones y las personas vivieron más tiempo, ¿vale? Entonces vamos ahora sí ya que les expliqué esto, vamos a regresarnos tantito. Entonces, esta fórmula quiero que por favor le tomen una captura de pantalla, por favor todos. Esta fórmula la presentaron las maestras de Aprende en Casa, pero es una fórmula muy, muy interesante. Aquí la maestra sí presentó la fórmula, pero lo que se le pasó a la maestra fue presentar un datos, ¿no? O sea, presentó la fórmula, pero no, o sea, hacer las operaciones matemáticas. Entonces, aquí lo que yo les presento, me regreso otra vez acá. Este es el dato más fresco de México, lo acaban de decir hace como 8 días, que México en el 2020, acuérdense que fue el censo hace un año, tiene 126 millones de habitantes, un poquito más de 126. Y hace 10 años teníamos 112 millones de habitantes. Eso significa que México en 10 años aumentó 14 millones de habitantes. Entonces, lo que la maestra nos puso en esta fórmula, que quiero que le tomen una captura de pantalla y después me la manden como evidencia de la tarea. Aquí está la población en el año 2020, es esta, 126.1 millones de habitantes, menos, esa es la población final, que sería el año 2020, menos la población inicial, que fue del 2010, que es de 112.3 millones de habitantes. Y eso se va a dividir entre 112.3, que es la población inicial. Aquí las maestras dijeron que se multiplica por -1 si es negativo. En el caso de México no es negativo porque México se ha seguido aumentando su población. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de Italia que es lo contrario. La población no ha crecido, al contrario va reduciendo. Entonces ya después de que hacen esta operación, les sale que son 13.8 millones de habitantes los que aumentó en 10 años la población. Lo dividen entre la población inicial, que es 112.3, lo multiplican por 100 y eso significa que en 10 años la población creció el 12.28%. ¿Eso qué significa? Que México está creciendo cada año, si lo dividimos entre 10 para sacarlo por cada año, México está creciendo 1.23% cada año, ¿sale? Entonces, lo que la maestra, estos son datos reales, datos frescos, los más recientes, y entonces con esto podemos ver cuánto crece México. Entonces, en 10 años la población de México aumentó 12.28%, ¿sale? En 10 años, porque los censos se hacen cada 5 años, pero los últimos datos que teníamos en nuestro libro eran del 2010, pero ya le pusimos un dato nuevo del 2020. Pónganme aquí si no tienen dudas en el chat, ¿vale? Pónganme aquí en el chat si no hay dudas. Mientras están poniéndome en el chat si no hay dudas, les aviso, niños, que está aquí el jefe de enseñanza de la materia de geografía y de historia, el maestro Adán. Ahorita que acabemos la exposición, los saludamos, ¿sale? Pónganme aquí en el chat si tienen dudas, hijos. Me están poniendo que no. Ajá, dicen que no tienen dudas. Yasmín dice que no. Alberto no. Ala no. Diego no. Vivian no. Dayanara no. Arisdelsi no. Abril no. Jennifer no. Fernanda no. Samantha no. Yolet no. Sebastián no. Jimeri no. Luz, Javier no. Y Lucía Morales, ¿quién es, hija? Porque creo que te presta tu mamá el teléfono, ¿no? Ahorita me dices quién eres. ¿Sale? Entonces, es el... Miguel Ángel, sale. Miguel Ángel también dice que no tiene dudas. Entonces, estos datos son los más frescos, ¿sale? Ya le tomaron la captura de pantalla, ¿verdad? A lo que estamos viendo ahorita. ¿Sale? ¿Ya le tomaron captura? Pónganme aquí en el chat si ya. Ok, me están diciendo que ya.
Bueno, entonces estos son los datos más interesantes, ¿sale? Y con esto podemos sacar no nada más lo de México, podemos sacarlo de otros países del mundo, ¿sale? Nada más que necesitamos los datos para saber qué tanto creció la población o al revés, no creció, decreció se llama, cuando no aumenta. Vamos acá. Aquí, esta foto es tomada de la clase de Aprende en Casa. Aquí, por ejemplo, ponen aquí un bebé, dice nacimientos menos defunciones es el crecimiento natural de la población. Pero las maestras también pusieron el ejemplo de Italia, que Italia no crece, Italia al contrario, nacen 8 personas por cada 1000 habitantes, pero se mueren 11. Entonces Italia es un caso diferente al de otros países. Ahí hay se llama decremento, o sea, en lugar de crecer, se llama decremento de la población. Hay algunos países que tienen estas características, por ejemplo, en Italia, que no aumenta la población. Una de las características, otro es Japón, también lo sacaron las maestras de ejemplo. Una de estas características de estos países, pues son países que vivieron guerras, que vivieron, por ejemplo, Italia y Japón, pues vivieron las 2 guerras mundiales, hubo muertos, pérdidas, destrucción de sus ciudades, en Alemania también. Entonces, todo eso hace que no tengan muchas ganas de tener hijos, porque también los abuelos les cuentan a sus hijos lo que sufrieron, hay películas, hay libros de todo lo que pasó. Entonces, todo eso hace que la población pues no tenga muchos deseos de tener hijos, ¿vale? Tan fácilmente. Y les gusta también tener una buena vida, tener buenos proyectos. Entonces, a veces también eso hace que algunos países no haya aumento de la población. Incluso en estos países como en Italia hasta les dan premios a las personas para que si tienen más de 2 hijos o más les dan hasta premios económicos, como becas, ¿no? Pero muchas veces ni así quieren tener una gran cantidad de población. Aquí también esto salió en la clase de Aprende en Casa. Aquí vemos países, ejemplos de 3 capturas de pantallas de la clase de Aprende en Casa. Por ejemplo, en Níger, o Angola, que están en África, estos países aumentan al 3% y al 3.5%. Ya les había dicho que en 30 años estos países van a duplicar su población. O sea que en 30 años, si siguen teniendo esa cantidad de hijos, en 30 años van a ser el doble de lo que son ahorita. En cambio, en Polonia y en Ucrania, también lo pusieron de ejemplo las maestras, tienen menos hijos de los que nacen, como el ejemplo de Italia. En México y en Argentina, pues crecen poquito, pero sí va aumentando la población. Ya vimos que aquí en México, estos datos son de hace 10 años, crecía a 1.4 cada año, ya vimos que ahorita crece a 1.3, bajó un poquito, pero sigue aumentando la población, ¿sale? Entonces hay casos extremos como estos de Níger, y de Angola, que están en África, que están teniendo una gran tasas altas de natalidad. Países como México o Argentina que crecen, pero no tan aceleradamente. Y países como Polonia y Ucrania, Japón, Italia, que ya vimos como ejemplos, que tienen un decremento de población, o sea, mueren más personas de las que nacen ahí, ¿vale? Ahora, también la maestra, que es una maestra muy preparada, la que sale presentando estos temas, se llama la maestra Cayetana, en Aprende en Casa. La maestra explicaba que, bueno, ahí sacó un dibujito de la revolución industrial donde decía que a partir de la revolución industrial empieza a crecer la población. Entonces yo busqué en otro lado y me encontré esta gráfica. Aquí pueden ver cuántos millones de personas había. Este es desde un poquito después más bien en el mundo antiguo, con Alejandro Magno, después también este es mundo antiguo, el Imperio Romano, la invasión de Atila. Todo esto vean cómo la población casi no aumentó durante mucho tiempo. Aquí después viene la Edad Media, el Islam, las cruzadas, Marco Polo, después aquí viene ya el mundo moderno, el descubrimiento de América, y a partir de la revolución industrial, que es cuando empiezan a inventarse máquinas, que empiezan a mejorar las condiciones de vida, a tener un gran crecimiento en las ciudades, todo eso que ya vieron
o están viendo con el profesor Isaac en Historia 1, y se va para arriba la población a partir de 1750 y sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y aquí, por ejemplo, lo que nos pone, aquí, por ejemplo, su compañera Yasmín nos dice, sí, no tienen muchos hijos en Francia, también es otro país que también vivió la guerra, también esa es compañera Yasmín. Y aquí vean, aquí de los Beatles, que es en la década de los 60, eran 3,000 millones y aquí siguió aumentando la población. Ahorita bueno, esta gráfica es hasta el año, cerca del año 2000, éramos un poquito más de 6,000 millones. Y las maestras dicen que para el año 2050 van a ser más de 9,000 millones de personas, ¿vale? Entonces sigue aumentando la población. Entonces quiero que vean que esta gráfica, si pueden sacarle también una captura de pantalla, esta gráfica también es muy importante para que se puedan dar cuenta cómo en el mundo durante mucho tiempo, pues no aumentó mucho la población, o sea, empezó a aumentar a partir de 1750 a la fecha. Y el aumento más grande que podemos ver es a partir de los 60, de 1960 para acá, ¿sale? Pónganle aquí si ya hicieron la captura de pantalla. No puedo repetir todo, hijo. Pongan captura la pantalla mientras. De todas maneras, Bogar, voy a subir esto al YouTube para que lo veas, ¿sale? Entonces, lo que no viste. Bueno, entonces, ya le pusieron esto, hijos. Esto es importante. Esta gráfica está más... La maestra presentó muy bonito el tema y me dio la idea. Entonces busqué esta gráfica y explica mejor para que se den una cuenta cómo aumentó la población, cómo fue ese crecimiento, ¿vale? Ahora, después vamos a esto. Miren, esta lectura también es de lo de Aprende en Casa. Aquí dice que en el año 2018 las personas de 65 años o más van a ser más que los niños de 5 años. O sea que va a haber más ancianos que niños a nivel mundial. Aquí también nos pone que, por ejemplo, la población de África subsahariana, y van a decir, ajá, ¿qué es África subsahariana? Pues acá tenemos un planisferio. Esta región de acá es África subsahariana, lo que es Marruecos, esta parte del Sahara Oriental, parte de Argelia. En esta parte de acá, pues va a aumentar mucho la población. Es lo que nos dice esa lectura. Dice, y también va a aumentar la población en la India, en China. Acuérdense que acá la India y China son los dos países que tienen más cantidad de población. Recuerden también que una de cada 6 personas en el mundo, pues es China. O sea, China es un país que tiene una gran cantidad de población. Los dos países tienen más de 1,000 millones de habitantes. Entonces, estos dos países, juntos, hacen más de 2,000, casi 2,500 millones de habitantes. Son una cuarta parte entre estos dos, casi de todas las personas del mundo. O sea, son dos países que están tienen una gran cantidad de habitantes. Y con ello, pues ya el país, el mundo en el año 2050 va a tener más de 9,000 millones de habitantes. Entonces, para esto también es importante esta clase de geografía, de lo que tiene que ver con la dinámica de la población. La población mundial va a aumentar en 2,000 millones de personas para el año 2050. Y eso puede ser todavía conservador, a lo mejor todavía sea más. Pero en solo 9 países vive más de la mitad del crecimiento proyectado. O sea, los países que tienen más cantidad de población, pues ya les dije que es China y la India, ¿no? Son los que tienen una gran cantidad de población. Rusia, a pesar de que es el país más grande del mundo, tiene en promedio una población parecida a la que tiene México. ¿Por qué? Porque a pesar de que Rusia es el país más grande del mundo, pues tiene muchos climas fríos, ya lo vimos en el bloque pasado. Entonces una gran cantidad de su clima es frío, entonces pues viven pocas personas en esas zonas. Entonces esa es una de las características de esta parte del continente europeo y asiático, ¿sale? Entonces estos países van a tener una gran cantidad de población. Estados Unidos también es otro país que tiene
una gran cantidad de población, ¿sale? Pues no sé si tengan dudas acá, pónganme aquí en el chat si tienen dudas. Los leo aquí en el chat. Alberto me dice que no, Divia no, Violet no, Alan no, Sebastián no, Abril no, Aris no, Paulina no, Diego no, Jennifer no, Alison no, Alan dice ajá, dice que no, aunque dice que es de primer año, Fernanda no. Pues sí, es fácil, pero deben de entenderlo. Jimmy dice que no. Bogart, pues nada más lo que dice que lo que ha visto, pues sí le entiende. Lo que no, lo vas a ver en el YouTube, ¿sale? Bueno, entonces ya dejamos de presentar. La próxima clase seguimos viendo este tema. Aquí Yasmine dice que en Tlaxcala había 10,329 personas y ahorita son más de 2 millones. Y Tlaxcala, pues cuando ya vean historia, en segundo, vamos a hablar ahí de cómo apareció Tlaxcala y por qué Tlaxcala es tan pequeño, ¿sale? Y por qué desde la época prehispánica, más o menos el territorio de Tlaxcala sigue siendo el mismo que ahorita. Y Tlaxcala, pues eso va a ser otra, lo van a ver en historia, si no es conmigo, con el maestro Isaac, o con bueno, Isaac les puede dar historia, les puedo dar yo, o la maestra Vero, pero sí, o sea, Tlaxcala vamos a ver por qué a pesar de que es tan chiquito, Puebla intentó absorberlo, no se lo digan a los de Tlaxcala, pero no se dejaron. Los aztecas también intentaron absorberlos y no se dejaron. O sea, es un lugar que desde la época prehispánica más o menos tiene el mismo tamaño y lo ha conservado desde esa época, ¿sale? Entonces, cuando les toquen en Historia 2, les van a explicar eso mejor, quien les dé clase, ¿sale? Pues vamos a dejar de compartir la pantalla. A ver, prendan su cámara, hijos, para que los salude el maestro Adán, que está aquí presente, que vea cómo estamos. Le voy a prender su micrófono, profesor. Ya está prendido, a ver si lo puede usted prender. A ver, todavía le pongo. A ver, préndalo. Ya. Ya es. Sí, gracias. Ya parece que nos estamos escuchando, ¿verdad? Sí, ya. Buenas noches a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles y los quiero felicitar a todos y a todas porque están presentes en la clase. Pero de una forma muy especial quiero felicitar al maestro César por todo este trabajo que esté realizando. Conocemos del compromiso, conocemos de la responsabilidad y entrega que tiene el maestro César para que les dé educación y busque los medios para que, a pesar de la contingencia que estamos viviendo por la pandemia, a pesar de eso, sabemos que el maestro pues está buscando todos los medios para que pueda estar con ustedes en comunicación, para que pueda seguir el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje de ustedes, ¿verdad? Pero repito, también quiero reconocer el trabajo, quiero reconocer la labor de ustedes, porque sabemos precisamente que están haciendo todo un esfuerzo para estar ustedes aquí en clase. Quiero felicitarlos y también a los papás, porque sabemos que para que ustedes estén ahorita en esta clase, pues los papás tienen que buscar los medios, tienen que buscar los dispositivos móviles, ya sea los teléfonos, computadoras o el medio por el cual están ahorita ustedes comunicando. Entonces, es una responsabilidad, es un trabajo de los papás que queremos reconocer y queremos felicitarlos. Pues me da mucho gusto estar con ustedes en esta clase. No nos habíamos visto en este año, ¿verdad? Por lo tanto, pues quiero desearles que tengan un excelente año, que sea de muchos éxitos, que sea de mucho aprendizaje y que sigamos aprendiendo, que sigamos en este camino, muchachos. No perdamos, ahora sí, no perdamos la fe, no perdamos la ilusión, no perdamos las ganas por seguir aprendiendo, porque hay que recordar que precisamente de estas personas responsables como el maestro César, como ustedes, como sus papás,
que están haciendo posible la comunicación. De estas personas necesita nuestro país para salir adelante, muchachos. Pues a echarle muchas ganas como lo están haciendo, y les mando un abrazo muy respetuoso a ustedes y a sus papás. Que tengan un excelente año y que tengan una bonita noche. Gracias, maestro. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Excelente noche. Sí, maestro, muchas gracias. Pues miren, chicos, pues nada más, ya terminamos la clase de hoy. Y lo único que les vamos a pedir, pues es lo mismo que les hemos pedido todo el año, que no salgan de su casa, si no es necesario, que usen el cubrebocas, que usen gel antibacterial. Ahorita, pues yo les hablé a sus compañeros de mi grupo tutorado y ya hay mucha enfermedad en esta región, en esta zona de San Matías, San Cristóbal, entonces en Puebla. Ya bajó un poquito, pero no hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos y tener los cuidados necesarios para que próximamente pues todo regrese a la normalidad y no tengamos nadie enfermo. Pues sería todo de mi parte, les mando saludos a sus papás y saludos a ustedes y nos vemos la próxima semana. Sigan mandando los reportes de lo que estamos haciendo, ¿sale? Pues saludos, hijos, saludos a sus papás, saludos a todos sus familiares y nos vemos de aquí 8 días, que estén bien y seguimos en contacto, ¿sale? Adiós. Adiós, maestro Dan, también. Buenas noches, maestro. Hasta luego. Buenas noches a todas y a todos. Hasta luego. Y hay que cuidarse, muchachos, cuídense mucho para que atajemos esta pandemia, para que no se siga creciendo. Excelente noche. Hasta luego. Sí, maestro. Gracias. Hasta luego, profesor.